Entonces, ahora en esta clase vamos a ver lo que es la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia ventilatoria. En la clase pasada estuve utilizando el término respiración, respiración, respiración con, ¿cómo decirlo? Indiscriminadamente, ¿ok? Pero desde el punto de vista fisiológico sí hay diferencias importantes entre respiración y ventilación, ¿ok? Entonces es lo que vamos a ver en en esta pequeña clase. De entrada tenemos la definición de ventilación. La ventilación va a ser el acto de meter aire de la atmósfera hacia nuestros pulmones y que ese aire salga de nuestros pulmones de regreso a la atmósfera. Esa es la ventilación. Por otro lado, la respiración vamos a tener de dos tipos. La primera es la respiración externa, en la cual se da el intercambio gaseoso. Cuando nosotros hacemos la ventilación para que el aire atmosférico llegue hasta los pulmones y llegue a la estructura llamada alveolo, este aire va a estar lleno, bueno, no completamente de oxígeno, un treinta y tantos, cuarenta y tantos por ciento de oxígeno, y se va a intercambiar en los alveolos por el dióxido de carbono sanguíneo. A ese proceso se le llama respiración externa. ¿Ok? A partir de ahora, cuando hablemos de respiración, vamos a hablar de la respiración externa. Por otro lado, tenemos la respiración interna, que es la que se produce en la mitocondria, ¿ok? Y la que nos va a dar, no sé si recuerden, después de la glucólisis y del ciclo de Krebs, pues nos va a dar lugar a la formación de ATP, dióxido de carbono y agua, ¿ok? Entonces, esa va a ser la respiración interna o mitocondrial. Pero de nueva cuenta, cuando hablemos de respiración, vamos a estar hablando de la respiración externa. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de ventilación, de lo que estamos hablando es de los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Sale? Nosotros vamos a tener diferentes volúmenes que van a ser el volumen de reserva eh, inspiratorio, que va a ser desde que nosotros tenemos la capacidad máxima pulmonar hasta la respiración que hacemos normalmente. Ese será el volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? Que va alrededor de los 3 hasta los 5 litros y medio o 6 litros de oxígeno, ¿sale? Luego tenemos el volumen corriente, que es este volumen corriente, que se da aquí, que es la cantidad de aire que nosotros eh, inspiramos y expiramos de forma casual en reposo. A eso le llamamos volumen corriente y es de aproximadamente 500 mililitros. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es cuando acaba el volumen corriente, nosotros expiramos lo más posible, hacemos la expiración más pronunciada que tenemos y eso va a ser el volumen de reserva expiratoria, ¿ok? Que va a ser alrededor de eh, un litro, más o menos. Y por último, tenemos el volumen residual, que es el aire que se queda dentro de nuestros pulmones aún a pesar de haber hecho la expiración máxima, ¿ok? O sea, nosotros no podemos sacar todo el aire de los pulmones porque como tenemos el tórax, que es una caja rígida, pues los pulmones siempre se van a quedar con un poquito de volumen o de aire adentro. Y ese también es muy similar al volumen de reserva expiratoria. Entonces, esos son los volúmenes. Ahora, ¿qué son las capacidades? Las capacidades van a ser una combinación de dos o más volúmenes, ¿ok? Así vamos a tener la capacidad inspiratoria, que va a ser la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que son estas. Luego tenemos la capacidad funcional residual, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. Luego tenemos la capacidad vital, ¿sale? Que va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, o sea, todo el aire que podemos inspirar y expirar ante una inspiración máxima y una expiración máxima. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total, ¿sale? Que van a ser la suma de los cuatro volúmenes, o sea, todo el aire que puede entrar en un pulmón o en los pulmones, ¿sale?
Cuando nosotros hablamos de volúmenes y de capacidades, estamos hablando de ventilación, ¿ok? Entonces, las alteraciones en estos volúmenes nos va a dar lugar a alteraciones en la ventilación. ¿Cuáles son estas alteraciones o cómo se llaman estas ventilaciones? Perdón, estas alteraciones se llaman insuficiencia ventilatoria. ¿Ok? ¿Cómo se define esta insuficiencia ventilatoria? Como una existencia de una dificultad para la adecuada ventilación de los alvéolos pulmonares. O sea, el concepto es muy fácil si ya entendemos lo que es la ventilación. Aquí es donde viene lo interesante. Esta insuficiencia ventilatoria la vamos a dividir en dos y esto es crítico para el actuar de un fisioterapeuta. ¿Ok? Porque de acuerdo a el tipo de insuficiencia ventilatoria que estemos presentando, va a ser el tipo de terapéutica que se va a emplear. ¿Ok? Entonces, primero tenemos la insuficiencia ventilatoria obstructiva, que como su nombre se dice, se produce por una obstrucción en la vía aérea, y la insuficiencia ventilatoria restrictiva, la cual va a ser por una alteración en el número de unidades alveolares funcionales. Ahorita lo vamos a ver eh, más a profundidad. ¿Qué es lo importante? ¿Ok? Que la insuficiencia ventilatoria no nos va a dar alteraciones en los gases sanguíneos, o más bien, para la definición de una insuficiencia ventilatoria, los gases sanguíneos no tienen que estar alterados. ¿Ok? Si bien una insuficiencia ventilatoria me puede producir una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre o un aumento del dióxido de carbono en la sangre, estas alteraciones no son necesarias para su definición. Para su definición, nosotros solamente tenemos que tener una alteración en los volúmenes y en las capacidades pulmonares. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tomamos en cuenta para hacer esta diferencia? La FEB1, ¿ok? Que es la fracción o la cantidad de aire que nosotros expulsamos en una expiración forzada en un segundo. Para poder hacer esta clasificación en obstructiva y restrictiva, tenemos que tener este parámetro, ¿ok? Que es la cantidad de aire que nosotros expiramos forzadamente en un segundo. ¿Sale? Entonces, la insuficiencia ventilatoria obstructiva se define como una obstrucción parcial o total de la vía respiratoria a cualquiera de sus niveles. O sea, puede ser en la garganta por una nuez o una canica, bombocha que se les vaya en la vía aérea superior, o puede ser a nivel de los bronquios o los bronquiolos. ¿Ok? La enfermedad típica de una insuficiencia ventilatoria obstructiva, pues va a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es como la enfermedad típica, ¿ok? Pero de igual forma, el asma es una enfermedad que produce insuficiencia ventilatoria obstructiva, porque se aumenta la pared de los bronquios y se produce moco, ¿sale? ¿Cómo se define a través de una espirometría? Que la espirometría lo que hace es revisar cómo se encuentran los volúmenes y las capacidades, así como el volumen, eh, el FEB1, que es el volumen expirado forzado en el primer segundo, es con esta fórmula, ¿sale? Que es la relación FEB1 entre la capacidad funcional eh, pulmonar, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos esta FEB1 que está disminuida, pero la capacidad pulmonar es normal, esto va a hacer que este índice se vaya para abajo o disminuya, ¿sale? Entonces, para poder nosotros definir una insuficiencia ventilatoria obstructiva, tenemos que tener un índice por debajo del punto 7 o disminuido por debajo del 70%. ¿Ok? Y esto se da porque como nosotros tenemos una obstrucción, este FEB1 va a estar disminuido, pero la capacidad pulmonar total va a estar normal. ¿Sale? Luego tenemos la insuficiencia ventilatoria restrictiva, la cual se está produciendo por una disminución en el número total de unidades alveolares funcionantes. ¿Ok? Esto se puede producir por dos cosas. Uno, por una alteración en la expansión de la caja torácica o la otra por una alteración en el parénquima pulmonar. ¿Sale?
Las alteraciones en la expansión de la caja torácica pueden ser dadas por tres problemas. Uno, por alteraciones óseas, como puede ser una escoliosis mayor a 50 grados, ya saben que ese es como el punto específico para el tratamiento quirúrgico, o por una gifosis muy pronunciada, porque eso disminuye la capacidad del tórax para expandirse. Dos, por alteraciones en los músculos, como pueden ser en las distrofias, como en la distrofia muscular de Duchenne, que los, el músculo se va perdiendo y por lo tanto quien produce la respiración o el fenómeno de ventilación, perdón, es el músculo, o sea, la bomba muscular a través del diafragma, los intercostales, escalenos, esternocleidomastoideos. Si estos músculos están débiles, pues se va a producir una insuficiencia ventilatoria restrictiva. Y por último, alteraciones en el nervio periférico, como puede ser en la esclerosis lateral amiotrófica o en las atrofias musculares espinales, en las cuales se están muriendo las motoneuronas del asta anterior y pues no se puede contraer adecuadamente el diafragma ni los músculos respiratorios secundarios. ¿Ok? Entonces, esas tres causas van a darnos alteraciones en la expansión de la caja torácica. Luego, cuando tenemos alteraciones en el parénquima pulmonar, es cuando hay una sustitución del tejido pulmonar por tejido fibroso, o sea, eh, las fibrosis pulmonares. ¿Ok? Hay diferentes tipos de fibrosis pulmonares. La fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente y esta se da porque el tejido pulmonar se sustituye por un tejido que es poco expandible. Entonces, el parénquima pulmonar pues se expande muy fácilmente. Cuando tenemos este tejido fibroso no se expande adecuadamente y por lo tanto va a haber disminución en el número de las unidades alveolares funcionantes. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en este cociente que teníamos del FEB1 y la capacidad pulmonar, ambas van a estar disminuidas. Y como ambas están disminuidas, por lo tanto, este cociente se va a elevar. Hay que tener en cuenta que eh, aquí no se hace el diagnóstico nada más con esto, sino para poder sospechar una enfermedad, una insuficiencia ventilatoria restrictiva, este cociente tiene que estar normal. El diagnóstico se hace por otros medios, a diferencia de las obstructivas, que con las insuficiencias ventilatorias obstructivas sí se hace con este cociente, teniendo un cociente menor a 70%. ¿Sale? Ahora, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? ¿Ok? La insuficiencia respiratoria va a ser el fracaso global del aparato respiratorio para el intercambio gaseoso y la adecuada oxigenación sanguínea. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria se requiere de los gases sanguíneos, ¿ok? Específicamente la presión parcial de oxígeno, que es esta. ¿Sale? Cuando nosotros tenemos una presión parcial de oxígeno menor a 80 milímetros, vamos a tener una insuficiencia respiratoria. Esta puede acompañarse o no de hipercapnia. Entonces, los conceptos que vamos a ver ahorita es la hipoxemia, que se define como una presión menor a 80 milímetros de mercurio, y la hipercapnia, que es una concentración de CO2, una presión de CO2, perdón, mayor a 45 milímetros de mercurio. Esto se hace a través de gasometrías, ¿ok? Tenemos gasometrías arteriales que se saca sangre directamente de la arteria y se hace este análisis de los gases. Para poder diagnosticar la insuficiencia respiratoria necesitamos ver que haya disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de la insuficiencia respiratoria? Uno, tenemos las alteraciones en la ventilación alveolar, o sea, hipoventilación alveolar, o sea, una insuficiencia ventilatoria, ¿sale? Puede ser lo que nos esté dando una insuficiencia respiratoria. Luego, alteraciones en la relación ventilación-perfusión, que lo vamos a ver en un momento. Y por último, una alteración en la difusión alveolo capilar, ¿ok? Que esa es muy típica de la fibrosis pulmonar, ¿ok? Que sería una insuficiencia ventilatoria restrictiva. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas. Primero, eh, ¿qué es lo que nos produce la hipoventilación alveolar? Un fracaso selectivo en la renovación del aire alveolar. O sea, que
o bien no puede llegar adecuadamente el aire a los alvéolos o el aire que está ahí no puede salir adecuadamente. O sea, este recambio va a estar alterado. ¿Y qué me puede producir esta hipoventilación alveolar? Una depresión del centro respiratorio, ¿sí? Que esta se produce por fármacos, principalmente los barbitúricos. Luego, enfermedades de la bomba respiratoria, como puede ser, o lo que ya vimos en la insuficiencia restrictiva, como puede ser por alteraciones en el hueso, músculo o nervio. Una obstrucción de la vía aérea, puede ser por moco, puede ser por hipertrofia, puede ser por broncoconstricción o puede ser un cuerpo extraño. Y los síndromes de apnea obstructiva del sueño. Ok, ojito, ya habíamos visto un poquito con los que roncaban, pues bueno, la apnea obstructiva del sueño puede producir esta hipoventilación alveolar y una insuficiencia respiratoria consecuente. ¿Sale? Luego, las alteraciones del cociente ventilación-perfusión. Este cociente se determina con cuánto aire está ingresando a los pulmones, o sea, ventilación, y cuánta sangre está llegando a esos alvéolos para poder hacer el intercambio gaseoso. O sea, uno depende de la vía aérea, que sería la ventilación, y la otra depende del sistema circulatorio, que sería la perfusión. ¿Ok? Aquí ventilación es V y perfusión es Q. Eso se hace por medio de una gamografía de gases. ¿Sale? O se determina este cociente. Entonces, tenemos dos tipos, la disminución de la ventilación con perfusión mantenida. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos una ventilación disminuida, pero el denominador se mantiene normal? Pues este índice va a estar va a estar bajo, ¿ok? ¿Y qué pasa? Perdón, y el otro tipo es cuando tenemos una disminución de la perfusión, pero con una ventilación mantenida. O sea, aquí el cociente es el que disminuye, o el numerito de abajo, por lo tanto, este índice va a estar alto. Entonces, ¿esto cuándo pasa? Cuando nosotros tenemos una obstrucción en la vía aérea que evita que haya ventilación. O sea, que el, eh, el aire llegue a los alvéolos. Y esta pasa cuando el aire llega muy bien a los alvéolos, pero hay algo que está obstruyendo el vaso, ajá, las arterias pulmonares, que son las que van a permitir el intercambio gaseoso. O sea, esto podría ser una neumonía y esto podría ser una tromboembolia pulmonar. ¿Sale? ¿Qué sería esto? Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de fenómenos. Que tenemos uno, cuando lo que pasa normalmente es que llega la sangre venosa, ajá, a través de la arteria pulmonar, llega la sangre venosa rica en dióxido de carbono y llega el aire normal al alveolo. Se produce el intercambio gaseoso y entonces aquí sale la sangre ya oxigenada, ¿sale? Esto va a pasar en algunos alveolos. En otros alveolos va a llegar la sangre venosa a través de la arteria pulmonar, pero vamos a tener que no está llegando adecuado aire a los alvéolos. Por lo tanto, no va a haber un intercambio gaseoso porque el aire que ya se encuentra aquí es pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono. Entonces, como tenemos estos gases aquí que tienen poquito oxígeno, no va a haber intercambio gaseoso. Por lo tanto, la sangre venosa no se va a, a oxigenar y vamos a tener una mezcla entre sangre que sí se oxigena y sangre que no se oxigena. Y esto se le llama efecto shunt o efecto cortocircuito. Por lo tanto, lo que va a producir en la sangre va a ser una disminución de la presión parcial de oxígeno y la presión de dióxido de carbono va a ser variable. O sea, vamos a tener hipoxemia con hipercapnia variable. ¿Ok? Y esto se produce porque en algunos alvéolos no se está produciendo el intercambio gaseoso, porque no llega adecuadamente la sangre, perdón, no llega adecuadamente el aire a los alvéolos, ¿ok? Luego tenemos lo contrario. Cuando nosotros sí estamos dejando entrar adecuadamente, esto sería un alvéolo normal, ¿sale? Está entrando adecuadamente el aire, pasa la sangre venosa por la arteria pulmonar y sale oxigenada.
¿sale? Cuando nosotros tenemos una obstrucción del vaso que está llevando esta sangre venosa, pues aquí va a pasar, el aire va a estar normal, pero pues así como entra se expulsa porque no hubo intercambio gaseoso. Pero de aquí no está pasando la sangre poco oxigenada, ¿sale? Aquí toda la sangre que pasa va a ser sangre oxigenada, nada más que estos alvéolos que están normales no van a ser suficientes para poder oxigenar toda la sangre. Este efecto se llama efecto espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque los alvéolos se encuentran bien, pero no hay suficiente perfusión para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, el total de esto lo que nos va a dar es una disminución de la presión de oxígeno, pero con una presión de dióxido de carbono normal o hasta baja. ¿Ok? O sea, vamos a tener normocapnia o hipocapnia con hipoxemia. Esto les digo es típico de la tromboembolia pulmonar. Y por último, tenemos las alteraciones de la difusión alveolo-capilar. Aquí el dióxido de carbono y perdón, el oxígeno entra bien, o sea, llega directamente bien a los alveolos. La sangre venosa está llegando adecuadamente hasta los alveolos, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento en el grosor de la pared alveolar. ¿Y qué características tiene esto? Que cuando se engrosa la pared alveolar, el oxígeno puede pasar muy poquito a la sangre, o sea, sí pasa, pero pasa muy poquito, pero el dióxido de carbono va a difundir muy fácilmente a través de esta membrana y va a salir completamente el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, este sería el tercer tipo de, eh, o la tercera causa de insuficiencia respiratoria, que es la alteración de la difusión alveolo-capilar, y lo total que nos va a dar es una hipoxemia, pues es una insuficiencia respiratoria, pero al igual que con el efecto espacio muerto fisiológico, o sea, por la tromboembolia pulmonar, la presión de CO2 va a estar normal, porque el dióxido de carbono difunde adecuadamente a través de estas membranas engrosadas. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos insuficiencia respiratoria? Nuestro cuerpo va a producir o va a tener ciertos mecanismos de compensación. El primerito y sobre todo en etapas agudas va a ser la hiperventilación. Esta se puede producir a través de la polipnea o de la taquipnea. ¿Sale? También va a producirse un aumento del gasto cardíaco para que la sangre esté fluyendo más rápidamente y que se pueda realizar más rápidamente el intercambio gaseoso. Pero también se puede producir la poliglobulia. Si nosotros tenemos poca concentración de oxígeno, el cuerpo lo está interpretando como que necesitamos más transportadores de oxígeno para que todo el oxígeno que llegue a los pulmones se capte directamente en los glóbulos rojos y esto a largo plazo nos produce poliglobulia. Y por último, el aumento de la cesión del oxígeno en los tejidos. Si recuerdan cuando vimos anemia, también se producía esto, ¿sale? Se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para que esta hemoglobina pueda llegar más rápidamente a los tejidos. Entonces, este mecanismo va a ser muy similar, ¿sale? Al de la anemia. Luego, tenemos la hipercapnia, ¿ok? ¿Cuál es la consecuencia de la hipercapnia? Respondiendo a la duda anterior. La hipercapnia o el aumento del dióxido de carbono en sangre produce vasodilatación en la circulación cerebral, lo que va a producir cefaleas. También produce una estimulación del centro respiratorio, lo cual va a producir un aumento en la frecuencia respiratoria y en la amplitud de la respiración, e incluso puede producir disnea, y va a disminuir la contractilidad del miocardio y va a producir vasodilatación periférica con vasoconstricción pulmonar. ¿Ok? Entonces, esta hipercapnia produce vasoconstricción pulmonar, lo cual todavía como que cierra este círculo vicioso que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, estas serían como las consecuencias clínicas de aquellas alteraciones o insuficiencias respiratorias que producen aumento del dióxido de carbono, ¿sale? Que en este caso serían las de hipoventilación pulmonar y las que tienen eh, una ventilación disminuida con perfusión preservada. Y por último tenemos el cor pulmonale, ¿ok? Cor pulmonale se traduce literalmente como corazón
pulmonar, en el cual, como nosotros tenemos una alteración pulmonar y una dificultad para esta hipercapnia, vemos que produce una vasoconstricción pulmonar, lo cual hace que el ventrículo derecho, que es el que está bombeando la sangre hacia el corazón, perdón, hacia el pulmón, esté trabajando cada vez más y haya una hipertrofia del ventrículo derecho y que después se produzca una dilatación, produciéndonos una insuficiencia cardíaca derecha, que ya veremos la sintomatología en el módulo correspondiente. Pero la insuficiencia respiratoria, esto se los digo para que sepan que la insuficiencia respiratoria nos puede producir también insuficiencia cardíaca, ¿ok? Primero derecha y posteriormente global. Y por último, nos vamos a ver el último signo que vamos a ver de semiología, que es la cianosis. La cianosis se va a definir como la coloración azulada de la piel y las mucosas. Y pues es el signo cardinal, ¿sí? El principal signo de los trastornos de la oxigenación, ya que la cianosis se va a presentar cuando tenemos una hemoglobina reducida, o sea, no oxigenada, mayor a 5 gramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, si tenemos poca hemoglobina oxigenada, se va a producir la cianosis, o esa es la causa de la cianosis. Entonces, tenemos diferentes tipos de cianosis. La primera división que vamos a tener es la cianosis central, la cual se va a estar afectando la cara, el tórax, el abdomen, y la periférica, en la cual se están alterando principalmente las extremidades, ¿ok? Y la cianosis global, en la cual vamos a tener alteradas las extremidades y también el centro, ¿ok? La cara y el abdomen y el tórax, ¿ok? Ahora, todas estas van a ser las causas de la cianosis central, ¿vale? Y se va a producir por una menor saturación de oxígeno en sangre arterial, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de esta menor saturación de oxígeno en la sangre? La disminución de la presión atmosférica, o sea, ya vimos que a grandes alturas, y la que nos interesa mucho es el deterioro de la función respiratoria, ¿sale? Que va a ser la hipoventilación alveolar, alteración de la ventilación y perfusión y deterioro de la difusión de oxígeno. Pero también podemos tener cortocircuitos anatómicos, ¿ok? Como pueden ser las grandes fístulas arteriovenosas pulmonares y los cortocircuitos intrapulmonares pequeños. Pero como pueden ver, la cianosis central no forzosamente va a ser pulmonar, ¿ok? Esta causa no es pulmonar, las cardiopatías congénitas, pues obviamente no van a ser pulmonares, y hemoglobinas de baja afinidad por el O2 no van a ser eh, causas pulmonares o respiratorias. También tenemos alteraciones en la hemoglobina, ya vimos en la coloración de la piel que hay ciertos tipos de hemoglobina que nos dan coloraciones diferentes. Una de ellas pues va a ser la azulada, ¿sale? Y ahora la cianosis periférica, que para nosotros esa va a ser la más frecuente, eh, puede ser una cianosis periférica generalizada, o sea que se encuentra en las cuatro extremidades y puede estar producida por la insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, taponamiento cardíaco, policitemia o poliglobulia y la redistribución del riego sanguíneo de los miembros. Ya sea, o sea, por un estado de choque, ¿sale? O sea, las causas principalmente van a ser sanguíneas o cardíacas. Y cuando es localizada, pues la simple exposición al frío, la obstrucción arterial, la obstrucción venosa o torniquete. Entonces, ¿cuál va a ser la cianosis de origen respiratorio? Pues la cianosis central o la global. La cianosis periférica normalmente va a ser por alteraciones vasculares o hasta la exposición al frío. De hecho, es bastante frecuente que en los meses de invierno pues lleguen con sus manitas un poquito moradas si no usan guantes, ¿ok? Porque se produce una vasoconstricción periférica y eso evita la circulación eh, en las extremidades, ¿sale? Y ahora ya tenemos la cianosis mixta que les mencionaba, puede ser por secundario a una oxigenación deficiente muy importante o a probable alteraciones cardíacas, ya sea del corazón o de los vasos sanguíneos. ¿Sale?